Sí, buenas noches hermanos. Espero que hayan podido descansar algo en este día domingo. Aquí damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado el privilegio de poder seguir en esta tarde, en este culto de predicación del Evangelio de los días domingo en la noche, hermanos. Así que espero que se estén conectando una vez más. Si hay motivos de oración, por favor, envíalo a través de los medios que muchas veces ponemos. Puedes ponerlo ahí donde estás mirando el mensaje y vamos a estar compartiendo en un boletín de oración. También puedes participar de dar al Señor. Como sabemos que cuando nos reunimos físicamente extrañamos eso, así que esperamos pronto poder juntarnos pronto, hermanos. Mientras tanto esperamos que sigamos orando unos por otros, oremos por los gobernantes, por las autoridades, también para que a través de esta situación que estamos viviendo podamos estar proclamando la palabra de Dios por estos medios, a través de una llamada telefónica, a través del WhatsApp, a través de los medios que Dios nos pone, porque hay muchos que no tienen esperanza y nosotros no somos mejores que ellos. También oramos por hermanos que están también pasando tiempos difíciles, algunos aún con enfermedades, que el Señor les fortalezca. Y sobre todo, hermanos queridos, no nos olvidemos de seguir dando a aquellos que también están llevando su palabra a través del mundo, los misioneros. Sabemos que nosotros leemos en cada reunión una carta misionera y seguramente ustedes la van a recibir esa carta, aquellos que son hermanos de nuestra congregación. Y bueno, toda donación, toda ofrenda hacia misiones se apoya a aquellos que llevan su palabra. Oremos por aquellos también que están en lugares muy difíciles, que el Señor les fortalezca, hermanos. Bueno, hermanos, qué bueno que estamos una vez más conectados en esta noche. Saludo a los hermanos acá de la zona, que el Señor les siga ayudando en todo aspecto. Sé que algunos todavía están haciendo trabajos donde se exponen. Tomen las precauciones necesarias, hermanos. Cuídense. Gracias por los que oran por los hermanos. No pierdan esa comunión unos con otros y sigamos por este medio escuchando la palabra de Dios en cada una de las reuniones como hoy domingo en la tarde. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito al libro de Colosenses, el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y quisiéramos estar compartiendo acerca de crecer en el conocimiento de Dios, y más en estos tiempos, hermanos, porque sabemos que todas las cosas que suceden en la vida del creyente, más allá de que este mundo también está en circunstancias adversas, eso no dudamos que por favor tengamos en cuenta de que también Dios nos quiere enseñar algo a nuestras vidas y que esto sea provechoso en esta noche a través de este mensaje que vamos a dar. Por favor, Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra de Dios así, versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, queridos hermanos, y bueno, le invito a que oremos, hermanos, oremos por el gobierno, estemos orando unos por otros, por los diferentes hermanos de nuestra congregación, y también oramos por aquellos que están conectados y que nos han pedido oración, algunos que están en Argentina, otros están en México, en Centroamérica, en Sudamérica, también otros hermanos que están en España también, estamos orando por ellos. Oremos también, hermanos, por todo lo que va de este mes de abril, que estamos comenzando en este primer día de la semana, y nos ayude en esta semana, ¿no?, a poder
no solamente ser oidores en lo que vamos a aprender en este mensaje de esta noche, sino hacedores de su palabra. Le invito a que oremos, hermano. Señor, en esta noche estamos agradecidos por este primer día de la semana. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tu bondad, Señor. Y por poder tener este privilegio, Señor, de llegar a los hogares, Señor, por este medio. Saludamos a nuestros hermanos que están escuchando. Algunos están pasando pruebas, que usted les dé la provisión. Tu palabra nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Señor, tú nos vas a librar de todas ellas. Ayúdanos a crecer. Padre amado, te rogamos por aquellos que están enfermos. Te rogamos por los misioneros, Señor, por los pastores alrededor acá de la zona y del mundo. Padre amado, te rogamos también por la iglesia, Señor, que podamos seguir teniendo esos devocionales diarios en nuestros hogares, en nuestra vida íntima, personal contigo. Y Padre amado, también nos cuide en lo que va de este mes de abril. Te ruego, Señor, que nos hable a nuestra vida en esta noche, que no terminemos como hemos comenzado, Señor, sino que tu palabra tenga poder, halle cabida en nuestros corazones. Si hay alguien que en esta noche se ha conectado y es algún amigo, alguien, Señor, que está buscando, Señor, a tu persona bendita, que hoy tenga un encuentro personal contigo. Pero también te rogamos por los hermanos que puedan crecer espiritualmente. Ayúdame, Señor, a poder compartir estas verdades, Señor. Te amamos, Señor, gracias porque nos escucha. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. En esta noche, estamos con nuestra Biblia abierta en el libro de Colosenses. Sabemos que este libro está escrito a una iglesia. Pablo es el escritor desde la cárcel de Roma y es una carta de ánimo, una carta donde el apóstol, él escribe a los hermanos, dice el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Golosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso el anhelo de Pablo al escribir esta carta, y que también es una bendición espiritual esta carta paulina, porque el hermano sabe que muchas de las congregaciones donde él tal vez no podía estar continuamente, a través de esta carta, aunque él estaba preso, aún en esa situación, él mandaba estas palabras de aliento, de fortaleza espiritual. Muchas de estas iglesias estaban pasando situaciones difíciles, alguna entre eso el judaísmo quería entrar de religiosidad. Sabemos que estos hermanos, la mayoría eran gentiles, y bueno, sin duda, Pablo quiere ayudarles a ellos a crecer en la vida personal. Por eso, en el versículo que comenzamos leyendo, por lo cual también nosotros del día en que los oímos. Pablo sabemos que él tuvo parte en muchas de las iglesias que fueron plantadas, y entonces él era un hermano que más allá de los amigos y compañeros en la cárcel que él tenía, a veces Clemente, Timoteo, Demas, otros hombres que aún sin duda después no siguieron con él, pero hombres se mantuvieron fieles con él, algunos hombres que hasta conocieron al Señor, como vemos la vida de Epafrodito, que fueron engendrados en esas prisiones. Aún él podía, hermanos, enfrentar en la gracia de Dios y tener estas palabras que en esta noche no solamente anima a la iglesia de los colosenses. Sabemos que esta congregación estaba recibiendo no como una palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 9 empieza él a compartir, dice también nosotros, ¿no? Hablando de ellos mismos, o sea, sea por parte de ellos, o sea, pero también acuérdate que, como dije al principio, había falsos maestros. Los falsos maestros, ¿qué hacían ellos en aquellos días en la cual se escribe esta carta? Atraían a la gente a través de aquellos ofrecimientos del conocimiento. Acordémonos que muchos venían con un trasfondo griego, entonces tenían muchos dioses. Entonces ese ofrecimiento de conocimientos espirituales, pero no aplicaban ese conocimiento a la vida de ellos, ni tampoco a la vida de los que oían. Entonces, sabemos que en la vida cristiana, como estos hermanos, el conocimiento y la obediencia van juntos.
Por eso cuando estábamos orando, oramos no solamente que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y justamente no existe división entre el aprendizaje y la práctica. Sin duda nosotros como aquellos que estamos aprendiendo, debe haber una práctica, hermano, la sabiduría por la que Pablo ahora empieza en el versículo 9 y que él dice que va a empezar a orar. Si usted nota, dice, no cesamos de orar. Ya él sabía de ellos, había escuchado de su avance como iglesia ahí. Sin embargo, vemos acá que la sabiduría por la que Pablo, él estaba orando, no era simplemente un conocimiento intelectual, ya que ellos ya venían con ese contexto, sino que eran las verdades espirituales profundas que ellos necesitaban poder conocer al Señor y crecer espiritualmente. Mire conmigo al capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la meta de Pablo, más allá donde Dios le permitiera estar, él no dejaba a esas personas hasta que esa persona llegara a ser perfecto, o sea, maduro, en el conocimiento de Dios, afirmado, arraigado. Esa era la meta de Pablo y lo ha tenido con cada uno de aquellos que Dios les puso en su camino. Entonces, vemos acá que él puede expresar también en Colosenses 2:3, por favor, dice la palabra de Dios así. Dice la palabra en el versículo 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué maravilloso, hermanos. ¿En quién está escondido? En la persona bendita del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, por favor, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En estos días justamente estuvimos compartiendo esta realidad, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, vemos, hermanos queridos, que la palabra debe abundar, esa riqueza. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No hay cosa más maravillosa que tener esa sabiduría, no solamente un conocimiento intelectual, como ellos ya venían, pero las verdades espirituales profundas, que no solamente llega a tu mente, pero toca tu corazón y transforma tu ser, queridos hermanos. Entonces, vemos acá que Pablo, en el capítulo 1, versículo 9, volviendo a esto, vemos que él oraba. ¿Y aquí vamos a ver verdades espirituales, sabiduría espiritual que afecta la vida diaria. Y dice, lo oímos. O sea, nosotros oímos y por eso sabemos que ustedes están siguiendo al Señor ahí y dice, no cesamos de orar. ¿Qué está afirmando Pablo acá? En particular, ¿por qué cosa orar? A veces yo sé que muchos de nosotros hablamos de orar unos a otros, pero a veces tenemos que ser específicos. Y justamente, ¿qué es lo que Pablo hacía en esta oración? En el versículo 3, vemos el contexto, por favor. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, por nuestro Señor que dice Jesucristo. Vemos acá que él, al orar, menciona en general el hecho de que oraba por ellos. Pero, ¿cuál era realmente esa oración que él hacía? Dice, para que seáis llenos. Ahí estamos en el versículo nuevamente 9. Que seamos llenos. Más bien, dice que seáis llenados, sería el término. Que seáis llenados. Un verbo hallado, muchas veces, repetidas veces, en las diferentes epístolas, en las diferentes cartas que Pablo escribió. Mire conmigo al capítulo 4, estamos en Colosenses, versículo 12. Dice las Escrituras así, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, note la palabra, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el versículo 17, por favor, dice, decid a Arquipo,
mirá que cumple el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, es notable que Pablo, digamos, empieza en lo que debería ser fundamental en la vida del creyente, en la vida de nosotros los cristianos, hermanos queridos. ¿Y qué es, hermanos? El conocimiento pleno. Por eso cuando vemos la palabra acá, que él oraba por vosotros, que seáis llenos del conocimiento. Esta palabra conocimiento significa epinoxis, que significa esta palabra de la voluntad de Dios, un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. O sea, faltando esto en tu vida, faltando esto en mi vida, o en la vida de cualquiera de nosotros, no sabremos ni por dónde ir, ni cómo conducirnos en este mundo, hermanos. Y sabemos que en este mundo también hay una sabiduría, que ahí justamente Santiago menciona, que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, pero no es la sabiduría de Dios. Y Pablo está rogando por la vida de estos hermanos y que debería ser nuestra oración, empezando desde ahora, entendiendo como aplicación personal, unos por otros, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora también vemos que esta palabra conocimiento, como vimos, es la palabra epinoxis, que también significa conocimiento completo, que significa un conocimiento exacto, hermanos. O sea, justamente ese verbo griego es conocisteis. En el versículo 6, por favor, mire conmigo. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis, dice, y conocisteis. Ahí está la palabra, y conocisteis la gracia de verdad. O sea, la palabra aquí no solamente dice que conozcamos, sino que seamos llenos. Sugiere que antes de eso, hermano, o previamente a eso, sabemos que éramos imperfectos. Éramos personas tal vez inadecuadas, pero ahora quiere Pablo que empecemos a incrementar, ¿no? Empecemos a tener una comprensión clara de la voluntad divina, no cualquier voluntad, sino la voluntad del Señor, la cual viene y se sobreentiende que tiene que ver con el Espíritu Santo morando en tu vida. Mira lo que dice Efesios, vamos a ir a unos libros anteriores, Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los hombres, ¿no? Entonces vemos acá claramente, digamos, que la voluntad del Señor, hermanos, es la iluminación del Espíritu Santo, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y ese era justamente lo que Pablo estaba diciendo acá a los hermanos colosenses en este versículo 9. Pero dice, no solamente un conocimiento de Dios, sino de su voluntad, acerca de cómo deben caminar, cómo deben conducirse en este mundo, cómo deben dirigirse en este peregrinaje, porque nosotros, hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Y estamos en este mundo, y mientras vamos un día a estar en la presencia del Señor cara a cara, ya no con estos cuerpos, como hace poquito hablamos, sino transformados a la imagen del Señor. Acá en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso no podemos descuidarnos, queridos hermanos, de orar unos por otros, pero querido hermano, que vos estás escuchando, así como Pablo oraba por los hermanos. Hay personas, hermano, alrededor tuyo, creyentes, pastores, ancianos, diáconos, hermanos, que oran por ustedes, oramos por nosotros, unos por otros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? No descuidarnos espiritualmente en esa comunión, porque si no vamos a conducirnos como insensatos, hermanos, no entendiendo la voluntad de Dios, hasta tal vez confundido en nuestros días. Y por eso vemos acá como principalmente este conocimiento que está mencionando Pablo, volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 9, era aquel misterio de su voluntad, pero que
había propuesto en sí mismo el Señor, ¿no? Reunir todas las cosas en esta dispensación del cumplimiento, según el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Entonces, miramos bien claramente que el Señor va mostrando a través de su palabra, aunque en aquellos días no tenían la Biblia como nosotros tenemos, la revelación era progresiva, iba a medida entendiendo, entonces la voluntad de Dios por la cual se había propuesto era justamente reconciliar consigo. Mire conmigo Colosenses 2:18. Dice la palabra, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente que dice carnal. Había personas que no estaban mirando las cosas claramente, pero sin embargo, digamos, vemos acá que el Señor quería salvar a la humanidad de tal manera que había reconciliado consigo mismo. No fue por los ángeles, no era por la enseñanza de los falsos maestros. Aquí vemos que en los hermanos de Colosenses parecía que había una falta de conocimiento entre los colosenses, a pesar de que Pablo frecuentemente había hecho énfasis en el tema. Mire conmigo a Colosenses 1:28. Nosotros hace un momentito leímos, vemos acá que él presentaba esa sabiduría hasta que ellos llegaran a ser maduros. Y en el capítulo 2, versículo 2, también miramos eso, hace un momentito, para que sean consolados sus corazones, estamos en Colosenses, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y en Colosenses 3:10 vuelve a enfatizar eso. En Colosenses 3:13 también enfatiza eso. Estamos en el libro de Colosenses, donde dice claramente la palabra del Señor, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo. Entonces, en algún momento, por no haber tenido un entendimiento claro, hasta llegó a haber ofensa entre estos hermanos. Y entrando al capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 5, también dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6, dice las Escrituras, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces vemos qué importante es tener el conocimiento de su voluntad. Pero dice, volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué es esto, sabiduría? Justamente vemos acá que es opuesta a la filosofía falsa que había en aquellos días. Hermanos, han pasado más de 2000 años. Hoy también hay filosofía. Hay justamente una ostentación, ¿no?, por esa sabiduría que había en aquellos días y la gente tiene la solución a todos los problemas de esta vida. Por eso en Colosenses 2:8, por favor, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que estas filosofías eran huecas, estas filosofías no tenían fundamento. Y hoy en día vivimos en tiempos donde muchas de las filosofías, de las cosas que nosotros escuchamos, no tienen un fundamento. Por eso es importante tener la sabiduría de lo alto. Y esta sabiduría tiene que ver justamente en esa condición estable de la mente regenerada. ¿Qué es una persona regenerada? Es alguien nacido de nuevo, que es salvo. La persona que no es salvo, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no tiene esa sabiduría. Pero aquel que sí ha tenido eso, su pensar, hermano, justamente puede tener esta sabiduría que estamos hablando, que Pablo ora por los hermanos. Pero aquellos que no lo tienen, justamente dependen de los razonamientos mentales, naturales, y no tienen en cuenta, como nosotros los cristianos, el control del Espíritu Santo, hermano, a través de su palabra revelada. Pero no solamente dice sabiduría, dice, también que seamos llenos, dice en el versículo 9, de la inteligencia espiritual.
¿Y qué es esa inteligencia espiritual? Ya que estamos acá en este pasaje. Es discernir lo que es apropiado para cada ocasión, para cada tiempo, para cada lugar. Y realmente necesitamos tener ese discernimiento, el poder diferenciar con esa inteligencia espiritual. No es una inteligencia cualquiera, es la sagacidad que tiene un asiento, y esa inteligencia es el intelecto, es la sabiduría la que va dirigiendo a esa inteligencia, es un asiento, podríamos decir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser dirigidos por el Señor, hermano. La pregunta en esta noche, si estás escuchando este mensaje con atención, ¿quisieras tú saber que los asuntos en la palabra de Cristo son cosas reales? ¿Quisieras tú saber que todo lo que nosotros estamos leyendo, estudiando, lo que vos estudiás, lo que tomás ese devocional son reales? La palabra de Cristo. Entonces, nunca la leas simplemente por amor del conocimiento. No te olvides, nunca leas simplemente por amor del conocimiento. El saber, ¿sabe qué, hermano? Es deseable cuando es sazonado por la inteligencia espiritual. Y por eso Pablo ora para que ellos tengan esa inteligencia espiritual. Acuérdate el contexto de ellos, el poder levantar ese conocimiento en alto, pero sin embargo no llevarlo a su propia vida. Y el Hijo de Dios lo pone en su propia vida. El versículo 10, por favor, volviendo a Colosenses 1:10, dice la palabra de Dios, para que andéis. La vida del creyente es una vida de andar, de un movimiento espiritual. El conocimiento verdadero de la voluntad de Dios es inseparable del caminar conforme con esa voluntad. Después de todo, hermano, nuestro propósito en la vida no es el de agradarnos a nosotros mismos, sino ¿a qué? Agradarle al Señor en todas las áreas de la vida. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer cambios de adentro para afuera, hay personas que se sorprenden, dicen, ¿quién ha hecho ese cambio? ¿O alguien te prohíbe esto? ¿O por qué vives de esta manera en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en los quehaceres? Y justamente debemos andar como es digno de nuestra vocación, de ese llamado, esa palabra vocación que nombra acá Efesios 4:1, dice la palabra del Señor en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo estaba, claro, en la cárcel, prisionero, pero sin embargo él anima a los hermanos que deberían andar su andar diario en todas las áreas de la vida, como es digno de ese llamado. Y cuando hablamos de ese llamado, querido, Dios te ha llamado a la salvación, te ha llamado a ser un hijo de Dios. Y vos voluntariamente respondiste, porque Dios te iluminó, te hizo comprender que Él es el Salvador, el Señor de tu vida. Y por eso vemos acá claramente que de ese andar es como es digno del Evangelio, dice Filipenses 1:27. ¿Qué significa? Que andaremos como es digno de Dios. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. En resumen, debemos vivir una vida para agradar a Dios, hermanos. ¿Estás agradando al Señor? En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, estos hermanos de Tesalónica que no habían podido tener el privilegio de tener un liderazgo espiritual de hombres, aunque más adelante vemos que Pablo les recomienda, hermanos, reconoce a aquellos que están entre vosotros, que puedan ser aquellos los ancianos, los líderes espirituales. Pablo había dejado la iglesia por una persecución reciente a la iglesia de Tesalónica que había comenzado dentro de una sinagoga judía. Y entonces esta iglesia pasaron algunos años, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y estos hermanos crecieron. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Dios hizo un cambio radical en la vida de ellos y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, nuestra vida cristiana, hermano, debe abundar más y más. Y esa es la oración de Pablo. Y es la oración, hermano, que estamos orando por tu vida.
que en estos tiempos puedas andar con el conocimiento de su voluntad. El mundo hoy en día está desorientado, hay pánico, hay desesperación, hay creyentes que se han descuidado en su vida personal, espiritual, y también en estos momentos están cayendo en ese pánico y en esa desesperación. Es normal que nos pueda producir, pero volvamos justamente a esa comunión con el Señor, volvamos a asirnos del Señor y poder tener esa sabiduría, tener esa inteligencia espiritual y poder andar dignamente. Dice la palabra de Dios claramente que debemos andar como es digno, agradándole en todo, literalmente. Para todos es lo que está dando a entender, agradándole en todo, según el versículo D. El objetivo es hacia Él, cuando debe apuntar el creyente, la meta que ha de alcanzar y que ha de informar toda motivación de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, es el agradar a Dios, solamente agradar al Señor. Dice, fructificando en toda buena obra, dice, estamos ahí en el versículo 10, ¿no? Dice, llevando fruto en toda buena obra. Y esta es la primera manifestación de aquellos, hermanos, que caminan dignamente. Si vos estás caminando dignamente como estos hermanos, Pablo oraba por ellos, entonces ahora vemos la segunda, es el crecimiento. O sea, no solamente vemos acá en el versículo 10 que lleva fruto en toda buena obra. Sabemos que ese fruto en toda buena obra es la característica del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. O sea, nosotros, la obra de Dios, hermanos, no es solamente en sí la iglesia donde se reúne. Eso es parte de la obra de Dios. Pero tú eres parte de la obra de Dios. Yo soy parte de la obra de Dios. Dios ya ha comenzado la obra en nuestras vidas. Entonces, una vez que Él comienza la obra en nuestras vidas, primeramente obra en nosotros y después obra a través de nosotros y podemos, hermanos, justamente en todo aspecto de nuestra vida, aún en la cocina, en el trabajo, en el estudio, llevar fruto, amor, gozo, paz, como un canal de bendición, esas características del fruto del Espíritu Santo. Por eso dice acá claramente, la segunda, manifestación es el crecimiento por ese conocimiento de Dios. Vemos ahí claramente creciendo por el conocimiento de Dios. Entonces, aquí vemos que la palabra del Evangelio que habían comprendido estos hermanos, miremos el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué había llegado? El Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva, que dice, fruto. El Evangelio, hermano, que ha sido sembrado en tu corazón, ha sido sembrado en mi corazón, en la vida de cada uno de los que estamos oyendo, va a llevar fruto, dice acá, y crece, según el versículo, en vosotros. Qué maravilloso, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Entonces vemos que también están fructificando, creciendo. O sea, justamente estos colosenses conocieron la gracia de Dios. Y la oración de Pablo era que ellos continuaran fructificando, estamos viendo, creciendo en ese conocimiento de Dios. Entonces vemos que el pleno conocimiento de Dios, querido hermano, es el verdadero instrumento de expansión en el alma y en la vida del creyente. Por eso vemos acá ahora, entrando al versículo 11, dice, fortalecidos, es la tercera manifestación. La primera manifestación es el fruto. En segunda manifestación es el crecimiento. Y en tercer lugar, ahora vemos que también en el mismo versículo 11 dice fortalecidos en todo poder. Entonces vemos acá otra manifestación de los que caminan dignamente, que están fortalecidos. ¿Está fortalecido en el Señor, querido hermano? Hay gente orando por vos como está Pablo orando. Y esto es dar gracia al Padre. No somos los que trabajamos para Dios, hermanos. Es Dios el que trabaja en nosotros, no nos olvidemos, y es a través de nosotros, para producir ese fruto de gracia. Por eso estamos entendiendo que Dios, hermanos, es el que trabaja en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice las Escrituras, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros así pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué maravilloso, hermanos, que el servicio cristiano es el resultado de tu fidelidad como hijo de Dios, como un cristiano. El trabajo que nosotros realizamos es el resultado normal de la vida que vivimos. O sea, no solamente damos fruto en la iglesia, damos fruto en todos los aspectos de nuestra vida, aún en las cosas más íntimas. Es el hecho de permanecer en Cristo lo que nos capacita para producir fruto. En San Juan capítulo 15, versículo 1 al 16, el Señor muestra ahí claramente la vid. Él es el labrador. Y dice la palabra que los pámpanos, que son las ramas, son las que están conectadas a esa vid. Y el Señor habla de permanecer. Y Él es el que da esa savia. Y a través de esas ramas vienen los frutos. Y querido hermano, es muy importante que no nos separemos del Señor, porque separado de mí, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Dios tiene que formar a ti como un obrero antes de que puedas hacer la obra del Señor. Yo sé que nosotros no somos indispensables, pero somos lo que somos por la gracia de Él. Por ejemplo, Dios tomó 13 años de la vida de José para prepararlo antes de asumir ese gobierno en Egipto. También podemos ver que 80 años de la vida de Moisés, este hombre que Dios lo usó para ser ese líder espiritual para Israel, tuvo que prepararlo el Señor. También podemos ver que Jesús también estuvo 3 años enseñando a sus discípulos. Pero no fue en vano esos 3 años, después vino ese fruto, hermanos. Aún el apóstol Pablo, siendo un hombre erudito, siendo un hombre que había tenido capacitación y posgrado en Arabia, criado a los pies de Gamaliel, antes de que pudiera servir, tuvo que Dios hacer una obra en su vida. Aún un recién nacido puede llorar y hacer que todo el mundo le ponga atención, pero aún así no puede trabajar, porque es un proceso. Un recién convertido puede testificar de Cristo. Y damos gracias a Dios si estás dando testimonio en este tiempo, y aún evangelizar, ganar almas. Pero se debe enseñar primero a caminar y a conocer la sabiduría de Dios antes de que pueda ser colocado en un ministerio. Y aún si ahí se requiere una gran responsabilidad. Por eso volvemos al versículo 11, dice acá, fortalecido en todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, en otras palabras, esta palabra potencia es siendo hechos poderosos en todo poder. O sea, conforme a la potencia, dice, de su gloria, más bien, conforme a la potencia de las características ¿de qué? De la gloria. ¿De quién? De Cristo. Aquí está muy bien apropiado el argumento que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Mire conmigo, capítulo 1, versículo 19, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y en el libro de Efesios 6:10, vemos acá que Pablo habla acerca de la oración. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder que dice de su fuerza. O sea, necesitamos tener la abundante riqueza, querido hermano, de su gloria. Esa potencia, esos hechos poderosos que no vienen de ti ni de mí, viene de Él. Y vemos en Efesios 3:16 también su potencia es inseparable de su gloria. Romanos 6:4. O sea, el poder para la vida cristiana o para la vida de estos creyentes como para nosotros procede siempre de Dios. No procede de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría humana. Por eso vemos que Pablo habla primero la sabiduría e inteligencia. Después habla de agradar a Dios en todo. Y en tercer lugar habla del fruto manifestado en toda buena obra.
Y en cuarto, en lo que estamos viendo ahora, en todo poder, toda paciencia, toda longanimidad. Estamos volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice, para toda paciencia, longanimidad, o sea, su omnipotencia. Sabemos que Dios es todopoderoso, está comprometido con la vida del creyente. Dios es el que hace milagros, queridos hermanos. Por eso en Isaías 40, 29 dice, Él da fuerza al cansado. Y probablemente a veces estamos afligidos ahí, pero hermanos queridos, estamos orando unos por otros para que seamos fortalecidos en el poder ese. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dos cosas imposibles para nosotros como hombres. Nadie puede esforzarse, ni yo me puedo esforzar, como por ejemplo acá dice, nadie puede esforzar a quien está cansado, y mucho menos a quien no tiene ninguna fuerza. Es lo que está diciendo Isaías 40, 29. Pero Dios le ha multiplicado, aún desde cero, desde nada, haciendo milagros para darle fuerza a quien no la tiene. El Señor está listo para fortalecernos, hermanos. La gracia pone la fuerza a Dios a disposición de los suyos para que podamos levantar esas alas de águila que caminen sin cansancio, sin fatiga. Lo que el apóstol está enseñando es que Dios da los recursos y debemos ir a esos recursos poderosos para servir en cualquier circunstancia. Por eso Filipenses 4:13 muchas veces lo ponemos frente a nuestros vehículos, lo ponemos en nuestras casas, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente Pablo en su contexto lo dice porque tantas cosas habían pasado, pero todo era en el poder de su fuerza. Volviendo al versículo 11, dice, para toda paciencia y longanimidad, para toda tolerancia, hermanos, o paciencia, como para alcanzar todo, con aguante, con paciencia, siendo perseverante, sufriendo en la fe, pasando las pruebas aún de esos perseguidores y las seducciones aún de los falsos maestros. Nosotros en nuestros días también estamos pasando esas situaciones, pero sin embargo también habla esta palabra que estamos mirando en el versículo 11, queridos hermanos, dice, toda paciencia tiene que ver con la capacidad que Dios te permite, hermanos, estar firme bajo su peso, estar firme y perseverar en la fe a cualquier circunstancia o situación de adversidad. Significa que esta virtud, esta característica de ser perseverante es solamente, hermano, en la fidelidad. En cualquier tiempo de aflicción, de sufrimiento, de persecución. Pero también justamente dice la gracia conduce a vivir de una manera que manifieste un corazón grande. Es la capacidad para resistir esta paciencia toda situación difícil ante cualquier provocación que venga de los hombres. Porque muchas personas nos preguntan hoy en día tantas cosas que pasamos, ¿qué es la solución? ¿O por qué pasa? Sin embargo, tenemos la palabra de la sabiduría para compartir la esperanza que tenemos, hermanos. Y también dice acá esta palabra longanimidad. Esa palabra longanimidad significa largura de ánimo o ánimo a largo plazo. Por aquellos que uno puede. Esa longanimidad está siendo fortalecida no en nuestra capacidad, sino en la esperanza que tenemos en el Señor, considerando como algo transitorio que produce, como dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que no es comparado esta tribulación, esta adversidad temporal con las glorias venideras, 2 de Corintios 17. Esta longanimidad que vemos acá es una virtud, no es solo una virtud humana, sino un atributo divino. Dios tiene ese atributo que se atribuye a Dios. Mire conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos en el capítulo 2. Vamos acercándonos a este punto final. Dice el versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y también esta paciencia, esta longanimidad, se la atribuye también a Cristo. Por eso en Primera de Timoteo, Pablo podía tener esa gratitud al Señor. Capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. El Señor ha tenido paciencia, querido amigo. Dios tiene compasión de ti y Él espera que todos procedamos, aquellos que no son salvos, al arrepentimiento. Justamente vemos acá claramente esta largura de ánimo. Vemos, es una virtud activa por el Espíritu Santo en el cristiano. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, y entre eso está la paciencia, y se manifiesta en la actitud hacia las personas y no hacia las cosas. Por eso vemos ese aguante de aquellos a quienes no se les puede rechazar. También dice en el versículo 12, para finalizar, dice: con gozo, dando gracia al Padre. Sabemos que mientras estamos enfrentando situaciones, sufrimos con gozo. Hay Hechos 16, 25. Romanos capítulo 5, versículo 3, habla de ser gozosos en la esperanza. La madurez cristiana, querido hermano, es el gozo que pone en manifiesto esa realidad. Son esos recursos sobrenaturales que solamente Dios puede dar al creyente, hermanos, y proceden del Espíritu Santo de Dios. De esta manera podemos dar testimonio justamente de ser hijo de Dios. El legalismo, que en aquellos días había, cuando Pablo escribe esta carta, fácilmente quita el gozo en el corazón. El rostro cargado, insoportable, que a veces aquellos judíos celosos, religiosos, esa expresión del alma que en vez de disfrutar la libertad que está en el Señor dice que a través de Cristo somos libres, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo, y no libres para andar en libertinaje, hermanos, sino para servirle al Señor, para agradarle al Señor. Dice acá Gálatas capítulo 5, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no estéis sujetos. Entonces vemos acá que está mostrando esa paz con Dios, está mostrando esa paz con los hermanos y aún consigo mismo, dentro de la perspectiva del plan de Dios para su vida, mientras nosotros estamos acá en la tierra, hermanos. Ahora en el mismo versículo 12 dice acá: no solamente con gozo, dando gracia al Padre. Y esto es que los colosenses deberían estar agradecidos, como también nosotros, que seamos llenos de esa gratitud, que andemos en gratitud. Ese nexo es que Pablo no cesaba de orar por ellos para que sean agradecidos. Que en el versículo 9 dice acá: por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Agradecido, hermanos. Es otro calificativo para andar, y debemos ser una vida agradecida. ¿Cómo estás agradeciendo en tu casa? ¿Estás agradeciendo en este tiempo? ¿Sos agradecido por los alimentos? ¿Agradecido por la vestimenta? ¿Agradecido por estar en esta nación? ¿Agradecido por lo que Dios permite? Porque sabemos que esto demuestra su reconocimiento, que todo proviene de Él. Y es evidente que Él tiene un cuidado amoroso en nuestras vidas. Ese agradecimiento es contrario, querido hermano y oyente, al egoísmo. Por eso la persona egoísta, ¿qué dice? Merezco lo que tengo. Los demás me deben hacer feliz. Qué triste llegar a esa condición. Pero el creyente maduro se da cuenta que la vida, tu vida, la vida que tenemos es un regalo de Dios. Y las bendiciones de la vida provienen solo de una mano generosa. ¿A quién debemos dar gracias? Dice acá el versículo que estamos en Colosenses 1, versículo 12, al Padre. Nuestro Padre, hermano, Él nos ha adoptado. Gálatas 3:26, esa es la bendición espiritual que nos impulsa constantemente a ser agradecidos. Somos hijos del Señor.
Ahí en Colosenses 1:12 dice claramente, como hemos leído, para participar en la herencia de los santos en luz. Estamos actos. Y esa palabra acto significa que sos vos calificado como nosotros, los hijos de Dios, para el cielo. Nosotros sabemos que el Señor regresa pronto. Estamos gozosos de la herencia espiritual que tenemos en el Señor. El Señor está preparando lugar. El Señor está preparando galardones. Y Él nos hizo actos. Qué maravilloso, digamos, que no todos son actos. Hay mucha gente que está escuchando este mensaje y para ir al cielo es a través de Cristo. Tenés que reconocer que sos pecador, que tu pecado ofende a Dios y no podés entrar al cielo por tus obras, por ser parte de una religión. Es a través de Cristo Jesús. Y por eso vemos claramente, para nosotros los hijos nos hizo, porque estamos creciendo de una manera progresiva en esa santidad. Y dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas en esta noche. Por eso vemos acá frecuentemente la palabra del Padre, colocándonos como hijos adoptivos, una vez y para siempre. Una relación de hijos. El creyente aquí está indicando que tiene diferentes grados también de santificación progresiva. Note acá, participante de la herencia de los santos, O sea, cuando hablamos de esta santificación progresiva, tiene que ver con la actitud, ¿no? Justamente él tenía parte del Padre, Cristo Jesús, estando como estaba, cumplido en Él. En el versículo 10, cuando nosotros prestamos atención, para que andéis como es digno, agradándole en todo, en toda buena obra. Y vemos ahí en el libro de San Juan 17 dice, santificados en Dios Padre. Es a través de nuestro Señor Jesucristo frente al Padre que estamos santificados. O sea que la vida cristiana que estamos mirando acá, vemos que es una santificación progresiva. O sea, los creyentes van a tener una herencia espiritual en Cristo Jesús. Por ejemplo, Canaán no representa el cielo, ya que no habrá batallas ni derrotas. Sabemos que el pueblo de Israel iba hacia Canaán, pero la tierra de Canaán representa nuestra herencia justamente presente en Cristo. Debemos hacer esto cuando miramos Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Vemos cuando Josué queda al frente del pueblo, va a entrar a la tierra prometida. Debemos hacer ese uso de nuestra herencia por fe, actuando basado en las promesas de Dios. Día a día nos apropiamos de estas bendiciones, queridos hermanos. ¿Y para qué son esas bendiciones? Mire lo que dice acá en el versículo 12, para participar. Esta palabra significa que vamos a participar de esa porción, porque Dios es nuestro Padre y Jesucristo es la luz verdadera. Y Él nos va perfeccionando y nos va dando ese conocimiento, ese amor, ese gozo. Y vemos acá también, ya para finalizar, la figura que Pablo está empleando acá del Antiguo Testamento, si usted nota algo. En respecto al versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad del tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces vemos acá que las tribus de Israel entraron a Canaán, hace un rato mencionamos. Cada uno recibió su porción de la herencia que Dios le ha prometido. Ahora, fue una herencia terrenal la que recibieron cada uno de las tribus de Israel, pero bajo el nuevo pacto, el creyente, nosotros hoy, que estamos en el nuevo pacto a través de Cristo, es heredero de Dios y coheredero según Romanos 8:17. O sea, una herencia espiritual plena en luz. Y por eso Él nos ha librado de la potestad. Antes estábamos bajo el poder de Satanás, según el versículo 13. Ahora el Dios hombre, esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos rescató. Y por eso ahí vemos que esa obra redentora de Cristo Jesús nos ha libertado de la esclavitud. ¿De quién? Del diablo. Por eso estamos en esta noche agradecidos, comprados con Dios, para
para tener esa libertad como hijos del Señor. Y esa redención no es solo de la culpabilidad y de la sentencia del pecado, porque habíamos infringido las leyes de Dios, sino del poder del pecado. Entonces nos ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo. Qué maravilloso, hermanos. Esa transformación, Satanás tiene un dominio organizado, según Efesios capítulo 2, pero rara vez usa este término reino porque este reino le pertenece al Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador. Y dice que nos ha sacado de las tinieblas. Antes estábamos en ceguera y tal vez en esta noche, tal vez no estás comprendiendo esto, pero Él te puede quitar esa ceguera y quitarte la venda de los ojos y hacerte ver realmente que Él es el Señor y sacarte de la potestad de las tinieblas, sacarte de esa rebeldía abierta que tienes hacia Dios, que no puede libertarte sino solamente el Señor. Jesucristo dijo, si el Hijo no libertare, hablando de Cristo, si Él no te libertare, no podréis ser verdaderamente libre. Entonces, solamente el Hijo en su amor te puede libertar, rescatarte y ponerte en esta esfera para que seas el hijo que Dios quiere que tú seas, ese hijo de amor, con ese carácter que solamente Dios puede transformar. Y por eso termina el versículo 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si la sangre de Cristo no nos limpiara de todo pecado, en esta noche aquellos que estamos compartiendo el Evangelio no tendríamos esperanza. Gracias a Dios por la sangre. Esa redención, vemos acá, representa aquí algo que Él nos rescató, el acto pasado, y que tenemos redención, una posesión presente. Ahí Romanos 8:23 aparece la futura, y justamente Cristo nos libró del poder efectivo del pecado, colocándonos en su reino de santidad y luz. ¿Por qué? Por su sangre. Por eso en Efesios 1:7 vemos claramente la remisión de pecados. Y esta palabra es en plural, los pecados, porque eran múltiples los pecados, las ofensas que habíamos hecho a Dios, las infracciones. Y vemos acá que el Señor nos ha perdonado y nos ha permitido tener esa redención y ser rescatado por Él. Yo quiero preguntarte, ¿has sido rescatado, querido amigo, que no eres salvo? Recíbele hoy a Cristo como tu Salvador y Señor. Él puede darte vida eterna, puede darte perdón de pecados. En esta noche nosotros queremos invitarte a que vengas a Cristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Pero querido hermano en la fe, hay muchos que están orando así como Pablo por tu vida. Estás creciendo en el conocimiento de Dios, en su voluntad, en su sabiduría, en su inteligencia espiritual. ¿Cómo está andando tu vida? ¿Estás andando en esa espiritualidad, en ese fruto de paciencia, de amor? ¿Estás viviendo esa realidad de haber sido trasladado del reino de haber sido sacado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Estás llevando las buenas nuevas, llevando el Evangelio, llevando fruto en toda buena obra? En esta noche estamos agradecidos con el Señor por su palabra. Vamos a pedir que tomemos buenas decisiones donde estamos. Esperamos verte en la siguiente reunión que tendremos el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Sabemos que va a ser una reunión donde vamos a tener el privilegio de poder estar estudiando la palabra de Dios juntos. Pero vamos a orar en estos momentos y pedir al Señor que nos ayude a poder estar en su palabra. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche, gracias Señor por estudiar, por predicar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice a cada hermano en la fe, que no termine esta noche, Señor, sin poner alguna decisión espiritual, no porque ha sido obligado o presionado, sino constreñido por su Espíritu Santo, su amor, en tomar una decisión con la cual estamos evaluando nuestra vida espiritual, Señor. Señor, si estamos creciendo, que
nos mantengamos en esa humildad dependiendo de ti, separado de ti, nada podemos hacer. Que podamos avanzar espiritualmente en ese conocimiento, en esa inteligencia, en esa sabiduría, en ese andar dignamente, Señor, con gozo, Señor, con esa mansedumbre, con ese fruto del Espíritu. Y Padre amado, sabiendo de que somos hijos adoptivos y hemos sido trasladados. Por favor, Señor, que realmente nuestras vidas emanen tu bendita persona en donde estemos. Señor amado, te ruego por esta noche que nuestros hermanos puedan tomar buenas decisiones. Si hay alguien que no te conoce y se encuentra perdido, sin salvación, no tiene el perdón de pecado y todavía está atado en este reino de las tinieblas, que hemos sido rescatados muchos, Señor, de nosotros, que no pase más un día. Sabemos que la muerte nos puede sorprender y tal vez mañana sea tarde, que hoy sea el día aceptable, que pueda invitarte a abrir su corazón y recibirte como ese Salvador y Señor. Mientras estamos orando, tal vez alguien está pidiéndole a Cristo que venga a su vida. Señor Jesús, ven a mi corazón, soy pecador, sé que si muriera hoy no me queda otra alternativa a mi vida que ir a la condenación. Señor, perdóname, te acepto, reconozco que tú eres el Salvador y Señor, me arrepiento y te pongo en el trono de mi corazón. Señor, perdóname de mis pecados, toma el control de mi vida, Señor. Y un día sé que voy a partir a la eternidad, que pueda estar contigo, Señor. Y hoy ser ese hijo que tú quieres que sea. Gracias por tu palabra. Y mientras seguimos orando, Señor, bendice esta semana que estamos comenzando. Y ayúdanos en el siguiente reunión de estudio bíblico. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.